Ah, sí, verdad. Si es hombre, solamente si es hombre, sí, ¿no? Y si es hombre, no con las mujeres. En las mujeres se multiplica por 0.8. Al resultado total, ¿ok? Recuerden que la depuración, estamos hablando que la depuración de creatinina, o sea, la filtración, el aclaramiento, ¿cómo se llama? El flujo plasmático renal, el cálculo es el mismo, por lo tanto el resultado será normal 80, 120, 125, ¿correcto? ¿Sí entendieron? O sea que el resultado del valor sigue siendo entre 80 y 125, ¿ok? Y acá viene algo clásico, otra cosa clásica que tiene el riñón, ¿okay? El riñón tiene que tener alguna fuerza, algo especial por el cual se filtre, ¿no? Porque no es la cosa que pasa por acá y por un flujo de presiones y que el otro se achica y el otro se corta. Pasa. Así no es sencillo, porque en los libros de fisiología mencionan a un mecanismo, ¿no? Por el cual se produce ese proceso de filtrado glomerular. ¿Qué nos quiere decir ese mecanismo? Nos quiere decir, en otras palabras, que dentro de los vasos, ya les había dicho que todos los vasos, y ya lo habíamos dicho en la diapositiva, que tienen una presión arterial media. Es decir, la presión arterial media que está en el vaso va a condicionar mi mejor filtrado glomerular. ¿Ok? Pero la presión que se encuentra dentro de la arteria va a estar regulada por diferentes factores. Es decir, la presión arterial media va a estar regulada por presiones dentro de los vasos. ¿Qué tipo de presiones? La presión osmótica. La presión osmótica y la presión hidrostática. Esos tres tipos de presiones al final de cuentas van a concluir clínicamente en la expresión de mi presión sistólica y de mi presión diastólica. ¿Okay? Es lo que va a regular la polimia dentro del vaso, va a regular todos los mecanismos dentro de mis vasos y no es exento la arteria. ¿Okay? De ahí que dijeron, pues bueno, si efectivamente los vasos tienen este tipo de presiones, ¿cómo se produce eso? Y no solamente se produce acá, sino que se produce en una arteriola y una véndula. ¿Okay? Y ahí nació la ley de Starling. ¿Okay? Starling dijo lo siguiente. Dijo que la diferencia de las presiones hidrostáticas menos la oncótica en este vaso va a condicionar, asociado a un coeficiente que se encuentra acá, un coeficiente de filtrado glomerular, va a condicionar la presión de filtración. O sea, que esta es la arteriola aferente y esta es la deferente y esta es la cápsula de Bowman. La arteriola que viene acá va a estar con una presión hidrostática mayor que la presión oncótica, tal es que la presión hidrostática ejercida en el vaso, ¿sí?, con una menor presión oncótica va a hacer que en la cápsula de Bowman, que tiene menor presión hidrostática y cero, casi cero de presión oncótica porque no se filtra proteínas, entonces va a permitir que por diferencia de concentrado de presión, la presión hidrostática va a ser, ¿ok? O sea, va a discurrir a la penetración. De ahí que la presión hidrostática que nace acá en la arteriola aferente va a ser diferente a la presión hidrostática que va a ser la resultante en la arteriola deferente. Obvio, ¿no? Si viene acá la presión hidrostática con 60, porque los libros dicen de 60 milímetros de mercurio, que viene por este lado, la presión hidrostática que está acá y que es 18 aproximadamente, obviamente va a ser esto, ¿no? Porque la diferencia, mayor concentración, mayor presión va a haber acá y va a filtrarse, ¿ok? Y va a filtrar, ¿por qué? Por diferencia de presión hidrostática, ¿ok? Y la presión que va a haber hidrostática ya no va a ser la misma, bueno, va a ser mucho menor.
¿ok? La presión oncótica juega otro factor importante, porque si la presión hidrostática, que está mucho mayor en este compartimento, 60 en comparación de una presión de 30 aproximadamente, los libros mencionan, algunos mencionan 20, otros 25, otros 30, otros 32, o sea, son tan exquisitos con este tipo de presión oncótica, pero siempre la hidrostática es mayor en la arterial aferente. Entonces, al migrar, al pasar por el ovillo capilar, la presión hidrostática va a bajar y la presión oncótica va a subir. Tal es cual que cuando llega a la arteriola deferente va a ser, ¿no? Va a tener una presión hidrostática menor y una presión oncótica mayor. ¿Ok? ¿Por qué hace Starling este juego de presión? ¿Para qué burdamente nos complica la vida en decir, oye, pero tienes una presión y esto se desarrolla porque tiene un mecanismo, tiene una explicación? Porque cuando yo estoy hablando de tiempo, estoy hablando de un volumen, ya les dije que es volemia, ¿correcto? Volemia es volumen plasmático, porque las células no se filtran. Cuando yo tengo una volemia disminuida, la presión hidrostática va a disminuir, ¿correcto? Y la presión oncótica, en algunas formas, no se va a modificar. Por lo tanto, las dos casi se van a equiparar. Tal es que la presión oncótica cargada de proteínas, estamos hablando de fibrinógeno, estamos hablando de globulina, estamos hablando de albúmina, que tienen una configuración molecular hidrofílica, van a jalar agua. O sea que por ahí que tienen presión, o sea, van a detener el agua, y no solamente agua y riñones, qué sé yo. Si la presión hidrostática no es tal mayor que va a permitir el paso, ¿okay? Aún cuando está disminuida la presión oncótica, ¿qué va a hacer? Secuestrar el agua. Y la presión hidrostática, que va al final de cuentas a tener que filtrarse, no se va a filtrar del todo. ¿Por qué? Porque va a jalar agua. ¿Para qué? Porque la presión oncótica y las proteínas tienen una función. Secuestran agua no porque quieren secuestrarla, o sea, no es porque, en fin, sino que jala agua donde necesita más agua. Secuestra agua como cualquier proteína para dejarla a las células que más lo necesitan. Y la volemia se comporta en ese sentido. La volemia va, si hay disminución de la volemia, no es solamente el riñón, porque volumen necesita el cerebro, el corazón, el hígado, el intestino, todas las células. Pero la economía, en este caso las células, o en este caso las moléculas, van a tener que redistribuir su circulación volémica. De ahí que el filtrado glomerular se va a alterar. La presión hidrostática va a ser menor. La presión hidrostática acá, obviamente, va a ser menor. Y la presión oncótica va a subir más. ¿Ok? Si tenemos un paciente que está desnutrido, un paciente que ya hemos visto que en bioquímica no es lo mismo un paciente con una neumonía con hemoglobina, con albúmina en 5 o en 4, que un paciente con una albúmina en 2 o en 2.5. ¿Cómo estará la oncótica? Estará disminuida, ¿ok? Y si a eso le sumamos que la hidrostática está disminuida también, entonces ¿qué se va a filtrar? No, nada. ¿Okay? De ahí que la ley de Frank-Starling sirve de importancia. ¿Por qué? Porque nos habla de los mecanismos y de importancia que necesita en este tipo de vasos para regular la volemia. ¿Okay? Tal es que la presión hidrostática capilar, la ley de Starling dice la hidrostática menos la oncótica, ¿correcto? Por el coeficiente, el KF, el coeficiente de filtración. KF, el coeficiente de filtración es estándar. La presión hidrostática capilar menos la presión hidrostática de la causa de Bowen. La presión oncótica capilar más la presión oncótica de la cápsula de Bowen. ¿Por qué hace esa diferenciación de más menos? Es algo que en realidad no está bien claro y no lo dice en los libros. En el libro te planta la fórmula y se acabó. Es esto me estoy refiriendo. ¿Por qué si es todo negativo? ¿Por qué este es positivo? Starling, porque Starling no solamente está acá, ahorita vamos a ver después, que también tiene otros procesos. Starling dijo que este es positivo porque cuando él evaluó la fórmula
en realidad para el proceso de filtración glomerular se dio cuenta de que acá solamente hay presión hidrostática. Acá no hay osmótica, porque se supone que no filtra proteínas. ¿Okay? Entonces, acá la presión oncótica, en caso patológico sí habría presión oncótica, ¿no? En casos patológicos, sí, ahí sí habría. Pero esto es en condiciones fisiológicas. Ajá. Entonces, en condiciones fisiológicas, la presión oncótica no sería cero. Y por lo tanto, quedaría solamente la resta de la presión hidrostática capilar menos la de Bowman menos la presión oncótica glomerular. ¿Ok? Bien. ¿Sí se entendió? Pero tenía que explicarlo los ya adecuar los mecanismos que van a encontrarse de las diferentes presiones tanto en la aferente como en el frente. Bien. El KF, como les dije acá, el KF va a estar determinado por esto. El KF es el coeficiente de filtración, que es de 12.5 mililitros por minuto, es estándar. Bien. Y que, ¿cómo se llama? El KF es expresado por 100 gramos de peso de tejido renal. ¿Okay? Y por minuto tiene un promedio de 4.2 minutos por milímetro de mercurio. KF en otros tejidos es mucho menor, tales que el coeficiente de filtración glomerular en los libros dicen que es 100 veces mayor que lo que tiene que, o lo que pueda filtrarse o, ¿cómo se llama? O diferenciarse en otros tejidos. ¿Por qué? Porque es de arteriola a arteriola, no es de arteriola a arteriola. Bien, y acá tenemos las diferentes patologías. Como dijo su compañero, obviamente estamos trabajando en condiciones fisiológicas, ¿no? Pero yo puedo diferir si aumenta mi presión oncótica, en este caso, por ejemplo, si mi KF, si el coeficiente de filtración disminuye y mi filtrado disminuye, voy a tener este tipo de patología. Si yo tengo mi presión de Bowman que aumenta acá, por patologías generalmente obstructivas, yo voy a tener un filtrado glomerular menor. Si yo tengo mi PI, o sea, mi presión oncótica glomerular alta acá, mi filtrado glomerular disminuye, así como les dije. ¿Okay? La presión glomerular disminuye, obvio que disminuye la filtración glomerular. Y así yo puedo jugar con los diferentes tipos de presiones y ¿cómo se llama? Con las diferentes, tanto en el capilar como en el glomerular. Y su compañero, que ya no está presente, mencionó sobre las arteriolas, y obviamente las arteriolas es las que regulan la filtración. Y acá es la explicación de que yo les dije de que hay moléculas que tienen sus propios receptores. Es decir, por ejemplo, la norepinefrina tiene su acción en las dos arteriolas, tanto en la aferente como en la eferente. ¿Cuál es su acción? Vasoconstrictor. En los receptores alfa. Receptores alfa. Angiotensina 2 tiene sus receptores. ¿Dónde en su mayor expresión? En la arteriola aferente. Endotelina, vasoconstrictor tanto en la aferente como en la eferente. Tromboxano, vasoconstrictor, arteriola aferente y arteriola eferente. ¿Okay? Vasodilatadores, solamente su función es vasodilatar las arteriolas. Acetilcolina, vasodilatador en la aferente como en la eferente. Óxido nítrico, vasodilatador en la aferente como en la eferente. Dopamina también. Prostaglandina, que es uno de los principales vasodilatadores tanto de la arteriola aferente como de la eferente. ¿Okay? Bradicinina actúa sobre todo en la arteriola eferente. ¿Okay? Y de acuerdo a eso, se va regulando, porque estos son moléculas fisiológicas, estas no son moléculas que yo puedo administrar exógenamente. Estas yo las produzco, ¿okay? Sino que actúan en base al estrés, en base a la carga de bulimia, a la carga de sodio, etc. O sea que no es solamente la angiotensina. ¿Okay? Y Starling también se aplica para los tubos.
¿Por qué? Porque ya sería el mecanismo de Starling conocido por ustedes que ya lo viste en circulación, que es arteriola vena. ¿Ok? En este caso no es arteriola vena, sino que trata de comprender el por qué, cómo es que la presión de la luz tubular, o sea, el agua de la luz tubular, va al compartimento capilar. Y cómo es que la presión hidrostática y osmótica se comporta. Starling, que también es la misma ley, la misma fórmula, pero cambia diferente. ¿Por qué? Porque acá vemos que la presión capilar hidrostática ya no es 60. O sea que ya se disminuyó en el filtrado, pero cuando va al túbulo, cuando ya va a los túbulos, la presión capilar llega hasta 13 milímetros de mercurio. O sea, ya disminuyó. Y la presión osmótica se mantiene, ¿ok? Se mantiene un 32 milímetros, o sea, se mantiene en 30, puede subir 5 más, 5 menos, pero en líneas generales no. Tal es que este efecto a nivel de los capilares periculares ejerce una fuerza. En principio, la hidrostática trata de jalar agua hacia el intersticio y probablemente hacia la luz tubular, ¿ok? Pero la presión osmótica es mucho mayor, tal es que secuestra agua. ¿Y jala agua de dónde? De la luz tubular hasta el intersticio y del intersticio hasta la luz capilar. Cuando nosotros evaluamos la ley de Starling, la fórmula cambia. ¿Por qué? Porque ya estoy evaluando la presión hidrostática intersticial menos la capilar. Si fuera la ley de Starling glomerular, sería la capilar menos la intersticial, más la presión osmótica capilar menos la intersticial. En lo que nos decía la presión de Starling a nivel de filtración, esto no es menos, sino es más. ¿Okay? Por eso es que la ley de Starling se va variando de acuerdo a lo que ellos iban encontrando y explicando de alguna forma cómo es que el agua, en este caso, se va reabsorbiendo a nivel de los capilares ventriculares. ¿Okay? Tengan muy en cuenta eso, porque es el mecanismo por el cual se reabsorbe no solamente agua, sino molecular de sodio. Y acá tenemos que obviamente el agua, por ejemplo, no es solamente reabsorbida o, ¿cómo se llama?, secretada, o bueno, no solamente reabsorbida, sino también secretada, y el agua en esta diapositiva nos dice que también puede estar influida, así como hemos visto que si yo aumento la presión a nivel del Bowman y disminuye el filtrado glomerular, pasa lo mismo. Si yo aumento la presión hidrostática y disminuyo la osmótica, disminuyo la reabsorción. ¿Okay? ¿Y para qué nos sirve esto? ¿Por qué? Porque el mismo juego de la volemia que pasa en el arteriola, lo mismo pasa acá. Si yo aumento la presión hidrostática, es decir, le doy volúmenes mayores en este caso al paciente, yo puedo aumentar la presión hidrostática y disminuir la presión osmótica, disminuyendo la reabsorción a nivel del túbulo. ¿Okay? El glomérulo, entramos a lo que es el glomérulo. El glomérulo se comporta de una forma también particular. ¿Cómo es que se pasa o cómo es que se manifiesta ese fenómeno de colador, ese fenómeno de filtración? Cualquier molécula no filtra, cualquier molécula no pasa dentro de la cápsula glucónica. Tiene que tener algo que lo impida, no es fácil pasar. En principio, estas células que son células endoteliales son células que tienen penetración, o sea, son células que se encuentran dispares, no es un endotelio celular o unas células endoteliales continuas. Aproximadamente entre ambas hay un diámetro de entre 70 y 110, 120 nanómetros. Moléculas que están por encima de ese rango no pasan. Segundo, hay una membrana basal glomerular, que vemos acá, una membrana basal glomerular. Y por último, tenemos unas células que se comportan como, digamos, células que se comportan como yema, o sea,
otra estructura tridimensional que nos explica cómo es que se comportan estas porosidades de las células fenestradas endoteliales. ¿Okay? Esto actúa como un poro. ¿Okay? Esta es la membrana basal glomerular. ¿Y esto qué es? Estos son los pelíceos. ¿Okay? Todo eso tiene que pasar para que filtre lo que tiene que filtrar. ¿Okay? Por eso es que las proteínas se filtran. Solamente la albúmina, pero en cantidades muy ínfimas, tales como menos de 30 miligramos en 24 horas. ¿Okay? ¿Por qué? Pues más de 30 ya sería algo patológico. Si yo encuentro proteínas que pasen esta barrera de filtración, algo pasa acá. Algo está pasando acá. Puede ser una falla de las células endoteliales, puede ser una falla de la membrana basal glomerular, o puede ser una falla de los pelíceos. ¿Okay? No puede pasar proteínas por esa membrana. Pasan en cantidades mínimas. ¿Quiénes? La albúmina. Solo la albúmina. ¿Okay? Molecularmente vemos que esto definitivamente está cargado de proteínas, sobre todo la membrana basal glomerular. ¿Okay? Esta membrana basal glomerular tiene una conformación interna, conformada por una proteína. ¿Cuál es la proteína? ¿Qué proteína se encuentra acá? ¿Qué proteína se encuentra acá en la membrana basal glomerular? Son glucoproteínas. ¿Okay? Pero ¿qué tipo de estructura molecular se encuentra acá proteica? ¿Cuál? Colágeno. ¿Proteína? ¿Cuál? Hilo. Colágeno. ¿De qué tipo? Colágeno tipo Colágeno. ¿Qué tipo? 4. Colágeno tipo 4. No la tipo 1, no la tipo 2, sino la tipo 4. ¿Dónde más se encuentra este tipo de colágeno? Hombre, ¿qué parte? En el alveolo. En la membrana alveolar. Tiene que haber una membrana, tal cual como esta. La patología que generalmente tiene que haber una patología. Si yo daño el colágeno tipo 4, no solamente estoy dañando este colágeno, sino el colágeno del pulmón, o sea, el colágeno de la membrana alveolo-capilar. Hay un síndrome que se conoce como síndrome de Wood-Pastor. Wood-Pastor es un síndrome exclusivamente de este tipo de colágeno, tal cual de este tipo de colágeno, por ejemplo. Pero cualquier patología que me dañe esta formación de colágeno que se encuentra acá, definitivamente me daña la membrana. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya es menos una cantidad de proteína que va a impedir, porque las proteínas están cargadas negativamente, va a impedir que otra proteína que esté cargada negativamente pase por acá. Entre negativo y negativo se repelen, ¿correcto? Pero si no tengo una carga necesaria negativa, esa proteína va a pasar. Y no solamente eso, porque el colágeno tipo 4 se encarga de configurar estructuralmente la membrana basal glomerular. Y ahí que de acá se deriva las dos estructuras que ya conocemos como lámina rara interna y lámina rara externa. ¿Okay? Eso es lo que ustedes ya habrán visto en histología. Obvio. Entonces, y acá otro tipo, o sea, encima que ya tiene una configuración acá que pone un stop, un pare a este tipo de moléculas, acá otra más, otra barrera más. ¿Cuáles son? Los pelíceos, ¿okay? O los porocitos. Y acá tenemos que los pelíceos, que son de los podocitos, los pelíceos son digamos, las prolongaciones de los podocitos, las células podocíticas, ¿okay? Que tienen en su configuración molecular entre ambas, es como una compuerta tridimensional de este tipo que se van anclando así y que van permitiendo la unión de anclaje, cerrar y abrir, cerrar y abrir, de acuerdo a lo que ellas ven por filtrar o no. Si es una proteína, obviamente se cierra. Entonces, ¿y por qué tiene esa configuración de
tanto de entrar y de tener ese fenómeno de compuerta, tienen que contraerse, bueno, y si tienen que contraerse, tienen que tener moléculas que realicen función contráctil, como por ejemplo las actinas. Tienen moléculas de actina, ¿no? en este tipo de ¿cómo se llama? De fenómeno que hace que fisiológicamente estos tiene moléculas de nefrina, una molécula similar a la actina, una proteína que también sirve de anclaje. ¿Okay? Y además de eso, tienen otra molécula muy importante que es esta, que es la podocalcina. La podocalcina hace que estructuralmente se una a moléculas de actina, se una a moléculas como la nefrina y podocina para que hagan el fenómeno de compuerta, apertura y cierre. ¿Okay? Acá está la membrana basal glomerular, pasan por acá y estas tratan de unirse o cerrarse contráctilmente. ¿Okay? Bien. Otra estructura, un modelo molecular igual que explica el cómo es que estas de las células endoteliales penetradas pasan la membrana y tratan de pasar aún más para que nuestros riñones filtren adecuadamente. ¿Okay? Y acá vemos que obviamente los niveles de albúmina pueden estar presentes, pero en contenido muy bajo, de menos de 30 miligramos en 24 horas. Más de eso, yo voy a tener microalbuminia, macroalbuminia, que ya son condiciones patológicas. Si yo encuentro proteína en orina más de 30 miligramos o expresado más en cruces, esto es cuantitativo, o sea, estoy cuantificando, pero la orina la puedo también medir proteínas en forma cualitativa. Si es cualitativa significa que lo mido por cruces, una cruz, dos cruces, tres cruces, ¿okay? Según un rango laboratorial. ¿Okay? Entonces, si yo tengo una proteinuria de más de 2 cruces, tengo que decir algo está pasando con mi barrera de infección. Algo. ¿Bien? Ya hemos visto la parte glomerular y la estructura anatómica que está aquí. ¿Okay? Bien, y entramos a la parte tubular. Preguntas hasta acá.